No es un empleo nocturno. No es un empleo nocturno. Es una prueba de resistencia mental. Una pizzería abandonada. Cámaras antiguas. Puertas que se cierran y se abren solas. Muñecos que no deberían moverse, pero lo hacen. Five Nights at Freddy's no trata de saltos de miedo. Trata de errores humanos bajo presión. Comience mal. Casi todos mueren aquí por lo mismo. Creen que están vigilando el lugar, cuando en realidad el lugar los está vigilando a ellos. Si aceptaras este trabajo, Being for More, ¿confiarías en las cámaras o en tu instinto? Quédate, porque sí hay forma de ganar. Aquí hay una verdad que casi nadie entiende a la primera, y por eso casi todos pierden. Los animatrónicos no atacan al azar, no se mueven por capricho ni por rabia. Observan, registran, esperan. Cada paso que dan es una respuesta directa a una falla humana. No buscan enfrentarte, buscan que tú mismo te traiciones. En este juego, el enemigo no necesita ser rápido, necesita ser paciente. Lo que castigan no es la debilidad física, sino los descuidos mentales. La distracción abre la puerta al error. El exceso de confianza te hace creer que ya entendiste el sistema. La rutina mecánica convierte tus acciones en reflejos sin conciencia, y el desgaste mental va apagando lentamente tu capacidad de reacción. No te matan cuando estás alerta, te eliminan cuando tu mente se apaga por segundos, cuando haces algo en automático. Por eso no corren, no gritan, no persiguen por impulso, no lo necesitan. Su verdadero movimiento ocurre antes, en tu cabeza. Mientras tú luchas contra el cansancio, ellos ganan terreno. Mientras dudas, ellos avanzan. Mientras bostezas, se acercan. El ataque no empieza cuando aparecen frente a ti, empieza cuando crees que nada va a pasar. La regla principal es brutal y simple. El que se desconecta mentalmente, desaparece. No importa cuántas cámaras tengas ni cuántas puertas controles si tu atención se fragmenta. Aquí, sobrevivir no depende del equipo, depende de la mente. Y la pregunta que realmente importa no es si puedes resistir una noche, sino cuántas noches puedes mantener la atención sin cometer un solo error. El error más común, y también el más letal, es creer que ganar consiste en vigilar todas las cámaras al mismo tiempo. Esa idea parece lógica, pero es una trampa. La mente humana no está hecha para sostener atención constante en múltiples estímulos durante horas. Quien intenta mirarlo todo termina no viendo nada. Aquí, el exceso de vigilancia no es una ventaja, es el inicio del colapso mental. Ganar empieza cuando entiendes que no estás observando imágenes, estás leyendo comportamientos. Los animatrónicos repiten rutas, tiempos y pausas. Sus movimientos no son caóticos, son predecibles para quien sabe detectar patrones. Identificar qué cambia y qué se mantiene igual te permite anticiparte. Y anticipar siempre es más poderoso que reaccionar. Reaccionar consume energía, anticipar la ahorra. Las cámaras entonces no son tus ojos, son pistas dispersas de un rompecabezas mayor. Mirarlas sin criterio solo acelera el cansancio. Usarlas con inteligencia, en cambio, te permite reducir el ruido mental y centrarte en lo esencial. No se trata de cuántas veces mires una pantalla, sino de cuándo y por qué lo haces. Por eso la regla es clara. No mires todo, observa lo que cambia. El movimiento inesperado, el silencio prolongado, la ausencia donde antes había presencia. Ahí está la señal real. Y la pregunta clave queda flotando. ¿Vigilarías cada pasillo hasta agotarte o elegirías solo los puntos críticos donde se decide la supervivencia? A mitad de la noche ocurre el verdadero quiebre. No es un salto de miedo ni un ataque directo, es algo más sutil y peligroso. El ritmo cambia. Los movimientos se vuelven más frecuentes. El cansancio empieza a pesar en los párpados y la mente comienza a llenar los silencios con paranoia. Es aquí donde el juego deja de ser técnico y se vuelve psicológico. Aquí es donde muchos colapsan sin darse cuenta. En este punto, ya no gana el que mejor plan tenía al inicio, gana el que sabe adaptarse. Seguir haciendo lo mismo cuando el entorno cambia es una sentencia.
El que sobrevive rompe su propia rutina antes de que la rutina lo destruya. Ajusta su foco, redefine prioridades y deja de perseguir cada estímulo. Entiende que no todo movimiento es una amenaza inmediata y que reaccionar a todo es exactamente lo que el enemigo espera. El silencio, que antes parecía incómodo, se convierte en un aliado. Escuchar, esperar, dejar que el entorno se revele por sí solo. El que entra en pánico empieza a cometer microerrores, mira de más, cierra de menos, duda cuando no debe. En cambio, la calma permite decidir, y decidir bien en segundos críticos es lo que marca la diferencia entre resistir o desaparecer. Por eso esta sección define el destino. El miedo consume energía de forma brutal y constante. La calma, en cambio, ahorra segundos, y en este lugar, los segundos salvan vidas. La pregunta no es si sentirías miedo, porque el miedo es inevitable. La verdadera pregunta es otra. ¿Podrías mantener la calma sabiendo que no estás solo? Este es el fallo definitivo, el que se repite una y otra vez sin importar la experiencia. Creer que ya pasó lo peor. Esa idea es veneno. En Five Nights at Freddy's, la noche no se vuelve más fácil con el paso de las horas, se vuelve más peligrosa. Justo cuando el cuerpo empieza a relajarse y la mente cree haber superado la amenaza, el sistema se prepara para castigar el descuido final. En la última hora ocurre una combinación letal. El cansancio nubla la mente, la confianza baja la guardia y la atención se fragmenta en pequeños lapsos invisibles. No es un error grande, es una suma de microfallos. Un segundo de más mirando una cámara innecesaria, una decisión tardía, una puerta que no se revisa a tiempo. Ahí es donde el enemigo entra. Una comentré, ídola sirende ande quarino que sumume del enemigo sario. Los animatrónicos no atacan cuando estás en máxima alerta. No lo necesitan. Atacan cuando crees que sobreviviste, cuando tu mente empieza a pensar en el final de la noche en lugar del presente. Ese pensamiento de alivio es la señal que estaban esperando. No es casualidad, es diseño. El sistema está hecho para romperte cuando te sientes a salvo. Por eso la regla de oro es implacable. Nunca te relajes en territorio hostil. La supervivencia no termina cuando falta poco para salir, termina cuando ya saliste. Todo lo demás es ilusión. Y la pregunta va más allá del juego. ¿Cuántas veces en la vida real bajamos la guardia justo al final y lo pagamos caro? Aquí está la verdad que pocos aceptan porque es incómoda y va contra el instinto. No se gana enfrentándolos. Intentar luchar, dominar o imponerse es exactamente lo que conduce al desgaste. Tampoco se gana intentando controlarlo todo. Querer tener cada variable bajo control genera ansiedad, acelera el cansancio y fragmenta la atención. En este juego, el exceso de control es otra forma de perder. Ganar es una batalla interna. Se gana resistiendo mentalmente, sosteniendo la atención cuando el cuerpo pide rendirse. Mantener la concentración bajo estrés no significa estar tenso todo el tiempo, sino permanecer consciente. Aceptar el miedo sin dejar que decida por ti es clave. El miedo va a estar ahí, pero no puede ser el que marque tus movimientos. Cuando el miedo manda, el error llega solo. La verdadera victoria ocurre cuando entiendes que no tienes que derrotar al sistema, solo resistirlo más tiempo del que él puede desgastarte. No se trata de hacer más, sino de hacerlo justo. De economizar energía mental, de elegir cuándo actuar y cuándo esperar. Resistir hasta que el sistema colapse, no tú. Esa es la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. El enemigo no quiere tu fuerza ni tu valentía. Quiere tu desgaste, tu agotamiento, tu mente funcionando en automático. Quiere que tú mismo te apagues. Por eso la pregunta final es directa y brutal. ¿Eres más fuerte que tu propio cansancio o terminará decidiendo por ti? Five Nights at Freddy's no habla realmente de muñecos poseídos ni de terror sobrenatural. Eso es solo la superficie. En el fondo, la historia expone algo mucho más cotidiano y perturbador. La vigilancia constante, la presión prolongada y el desgaste silencioso que va quebrando a las personas sin que se den cuenta. Aquí, nadie cae por un gran error heroico. Caen por pequeñas fallas repetidas cuando la mente ya no puede sostenerse firme. Marina,
Kakasum desailes el adaman, furmasa miriase. Cada noche es una metáfora clara de cómo los errores mínimos, esos que parecen inofensivos, se acumulan hasta volverse fatales. Un segundo de distracción, una decisión automática, un pensamiento de alivio antes de tiempo. Nada explota de golpe, todo se deteriora poco a poco. Y eso es lo más inquietante. El peligro no grita, espera. Por eso la lección final es tan directa como incómoda. El que sobrevive no es el más fuerte, ni el más valiente, ni el que aparenta tener más control. Sobrevive el que no se rinde mentalmente, el que aguanta cuando el cansancio quiere decidir por él, el que sigue presente cuando todo invita a desconectarse. Ahora la pregunta ya no es sobre la película, es personal. ¿Aceptarías este trabajo sabiendo lo que sabes ahora? Déjalo en los comentarios. Si quieres más análisis como este, dale like y suscríbete. Y dime qué película analizamos después, porque en este canal no huimos del miedo, el miedo se estudia, no se padece.